en contacto con nosotros en esto que es tu momento. Así que, buen día Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gusto realmente. Un placer de volver a charlar contigo después de un tiempo, ahora en esta aparente nueva normalidad, ¿no? Sí, sí, aparente. Por eso digo, bueno, lo vamos a poner entre comillas, ¿no? Sí, Raúl, la primera vez que charlamos nos comentaste un poco acerca de tu actividad, de lo que venís llevando adelante en esta lucha para hacernos un poco más conscientes, digo, ¿no? A gran parte de la sociedad de saber cómo tenemos que comportarnos con nuestro planeta, qué cuidado tenemos que tomar, más allá que después hay otras responsabilidades que escapan a nosotros, que ya tienen que ver con los gobiernos, pero fuera de eso vos nos habías dado indicios y también charlaste mucho acerca de los efectos que va teniendo, ¿no? El cambio climático, el impacto que va a tener en el mundo y bueno, la pandemia fue un poco el reflejo de esto y seguramente no va a ser la única. Nos dejaste como varias alarmas esa vez cuando charlamos y seguís trabajando siempre porque tenemos un seguimiento, digamos, de todas tus actividades y vas contando a partir de conferencias, de charlas, siempre nos llevas a la reflexión. Bueno, y en ese proceso andás por ahora también, Raúl. sí, son épocas, si bien han cambiado un poco eh, los mecanismos, ¿no? Eh, de alguna forma toda la parte virtual se ha transformado en una herramienta muy fuerte de comunicación. Y cosa que me parece interesante porque Mm, hasta ha permitido ampliar, ¿no es cierto?, a claro. quién se puede llegar, porque la presencialidad, digamos, a nivel internacional implicaba aviones y la presencialidad nacional implicaba también otros transportes, ómnibus, aviones, vehículos. Y de pronto, bueno, esta virtualidad ha permitido ampliar la base, ¿no? O sea, ha permitido a quién se llega y bueno, hemos estado muy intensamente difundiendo, estamos muy cerca de la COP, la reunión sobre el cambio climático global, Mm, entonces estamos sobre todo tratando de mostrar de que hay que tener mucho cuidado con creer de que todos los problemas ambientales de la biosfera, la parte más superficial del planeta, se resuelven solamente con una COP dedicada a enfrentar el cambio climático, y que en realidad hay otros problemas que tienen una entidad igual, incluso mayor, como el caso de pérdida global de biodiversidad, y que mm, no puede dejarse de lado analizar los estilos de vida, porque se puede acordar que se descarguen menos gases de efecto invernadero, pero sí. si seguimos naturalizando, por ejemplo, la pobreza, Ajá. naturalizando otra lacra que debería ser eliminada, que es la riqueza, y además sigue habiendo conflictos, guerras, dictaduras, y bueno, es un paso importante, pero bajo ningún punto de vista es el medicamento absoluto para solucionar las cuestiones ambientales que enfrentamos sobre todo nosotros, ¿no? Claro, estamos muy lejos de poder conseguir o lograr eso, Raúl. Y me acuerdo que después de la charla, pocos días, el año pasado, vos tuviste también de manera virtual, ¿sí? Una conferencia aquí en nuestra provincia que estaba orientada pura y exclusivamente al sector educativo, ¿no? Como para que los docentes tengan algunas herramientas importantes también a la hora de abordar algunas temáticas que tengan que ver con este tema con sus respectivos alumnos en cada uno de los niveles. ¿Cómo salió todo eso, Raúl? Es que exactamente lo que decíamos antes, ¿no? Creo que la virtualidad ha permitido hacer una siembra mucho más amplia, más diversa, más cercana en el tiempo. Y tanto en ese momento como lo que estamos preparando ahora Ahora. para hacerlo acá, más adelante lo vamos a hacer desde Bordeaux en Francia, Mm, siempre virtual. Yo creo que la idea sigue siendo la misma, ¿no? Mostrar esto que lo que nos está pasando
no es solamente una cuestión de cambio climático global, sino esto que decía de la biodiversidad y los estilos de vida, ¿no? Yo creo que mientras desde una maestra, desde un profesor en la universidad, alguien en un comercio, una persona que está de pronto atendiendo su kiosco en una feria, cada uno de nosotros tiene roles muy importantes en el sentido de darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Que yo creo que ayudó mucho esa reunión que vos mencionabas, darnos cuenta de lo que está pasando, darnos cuenta que cada uno de nosotros es un actor importante y que si no ejercemos a su vez el rol, una vez que nos damos cuenta de ejercer presión, porque la resistencia pasiva, siempre cumpliendo la ley, la lucha de los ciudadanos afectados es fundamental, ¿no? Yo creo que esto es algo que me parece importante recalcarlo. La única forma en que vamos a lograr cambios más firmes y duraderos es movilizándonos, ¿no? Movilizándose la gente para obligar a que los gobiernos, que son los responsables de administrar, tomar decisiones, lo hagan a favor de la gente y no como viene siendo el caso de Córdoba, por ejemplo, donde es un verdadero escándalo, en donde la gestión no es una gestión ambiental, es una gestión dirigida más a beneficiar a las corporaciones, a la agricultura industrial, es decir, a todo aquello que en muchos casos representa amenazas, y no, en cambio, a que se mejoren las condiciones de vida y sobre todo no se le rompa a las futuras generaciones su propia posibilidad de supervivencia, ¿no? Yo creo que es clave esto de resistir, elevar la voz, presionar, insisto, siempre respetando la ley, pero presionar para que los gobiernos dejen de ser siempre amigos de las corporaciones y comiencen a ser un poco más amigos de la gente, que es quien de alguna forma los termina colocando como administradores, ¿no? Tal cual. Raúl, y en esta toma de conciencia, bueno, cuando estábamos en el pleno proceso viviendo la etapa del aislamiento, por allí se pensaba que las principales potencias como que habían tomado una dirección de decir, bueno, cuando pase esto nos vamos a sentar a trabajar y discutir en serio esta cuestión, ¿sí? De qué vamos a hacer, y en realidad, ¿sí? Como estábamos hablando hace un instante nada más, en esta aparente nueva normalidad, las cosas no se han modificado mucho en la práctica, ¿no? Sigue tal cual. No, de hecho, tal vez si vos recuerdas, nosotros hicimos en su momento un comunicado de prensa al comenzar cierta oleada romántica frente al drama de la pandemia viral, en donde se mostraban, por ejemplo, imágenes, fauna silvestre, recorriendo calles, y todos un poco diciendo, bueno, vamos a hacer mejor después de esto. En realidad, nosotros alertamos sobre que eso era realmente una fantasía, como efectivamente quedó demostrado. Pensemos que después de todo un movimiento impresionante, en donde tiempo muy rápido y con una capacidad técnica impresionante se logró el desarrollo de vacunas, nos encontramos hoy que una parte importante de la humanidad no ha recibido vacunas, que hay países del primer mundo que la están acumulando, que hay hasta peleas tontas como la Unión Europea demorando la autorización de Sputnik porque están enfrentados con uno de sus países con Rusia. Es decir, yo creo que la pandemia, contrariamente a esas imágenes bucólicas, románticas, yo creo, primero ha agravado la mayor parte de los problemas que existían. Llámense problemas socioambientales, lo ha agravado. Claro. Y después ha mostrado la peor cara de gobiernos, de organizaciones, de sectores corporativos y también de sociedades, ¿no? Pensemos en el caso de Bolsonaro, un personaje siniestro, que incluso llegó a decir barbaridades impresionantes sobre el tema de la vacuna, motivo por el cual
está siendo denunciado también internacionalmente. Pero digo, sí, hay que tener en cuenta que no eran totalmente fuera de realidad esa esperanza de que todo iba a mejorar. En realidad, Sí. la pandemia lo que ha hecho, insisto, es agravar la mayor parte de las situaciones ambientales y nos coloca además en una disyuntiva nada simple. Esta pandemia viral no es ni la última ni la Claro. peor. Sí. Entonces todavía no logramos salir justamente por esta falta de solidaridad internacional, por la estupidez alrededor de los movimientos antivacunas, etcétera, etcétera, cuando ya deberíamos estar preparándonos para la próxima, ¿no? Es decir, por eso digo que a nosotros no nos quita ganas de seguir peleando, pero uno se pregunta, caramba, si estando en peligro la vida de las personas en una familia, estando en peligro la vida humana, se actúa con tanta irresponsabilidad, con tanta ligereza, ¿qué queda entonces para situaciones como el cambio climático global o Claro. la pérdida global de biodiversidad, ¿no? Bueno, y vos lo mencionaste recién, Raúl, ¿no? Hoy comenzamos a ver nosotros las noticias en el viejo continente, la preocupación real y concreta porque hay países que nuevamente están teniendo un rebrote importante de otras cepas, de otras variantes del COVID y que no sabemos nosotros también cómo nos va a tocar en América Latina o cómo nos va a afectar una vez que pase el verano y entremos en el próximo año nuevo, ¿no? Y lo que yo creo está, primero, insisto con esto de estar preparada para la próxima, no solo tratar de enfrentar esta. Ujú. Yo, por ejemplo, hace una cuestión personal, pero hace un rato la llevé a vacunar a mi niña más pequeña tiene 8 años, ya está vacunada con Sinopharm, y Sí. ella misma después de la vacuna quiso ir a la escuela, ¿no? Ujú. Yo creo que esto es un primer elemento muy importante, Claro. en donde si tenemos la posibilidad de aumentar la población inmunizada, eso es un paso Claro, hay que aprovecharlo al máximo, absoluta, absolutamente clave. ¿no? Pero, insisto, hay otras amenazas que se están dando en el horizonte. Sabemos además, yo digo algunos datos porque a veces hablo más ahora como biólogo, ¿no? Ujú. Pensemos que un solo pulmón de una persona enferma de COVID, o sea, el virus, que es un beta coronavirus, el SARS-CoV-2, produce la enfermedad que se llama COVID-19. Sí. Caso de una persona enferma, un solo pulmón llega a tener 100 millones de virus. Y se Claro. calcula que una persona que está enferma de COVID llega a tener en su organismo 100.000 millones de virus. ¿Por qué digo estos números? Porque los virus no se pueden reproducir por sí mismos, sino Ujú. que tienen que parasitar una célula, cooptan su sistema de reproducción celular, y entonces comienzan a reproducirse, comienzan a hacerse copia de los virus. Cuanto más virus hay, implica que hay más probabilidades que alguno de ellos sea algo distinto de los otros, ¿no? Y por eso mencionaba la enorme cantidad de virus que se genera en una sola persona. Y esto es lo que nosotros llamamos variantes, es decir, Claro. cuando hay alguna pequeña variación genética, de pronto esa variación puede representar un riesgo mayor, tener más contagios, tener más letalidad, lo que fuera. Ujú. Entonces esto no es un juego. Ya ha muerto muchísima gente que no debió morir, o Sí. sea, enfermó muchísima gente que no debió enfermar. Y obviamente se van a dar recidivas como esta, es decir, estos brotes, en donde obviamente van a ser distintos porque ya hay un sector de la población importante vacunada. Pero por más que se reduzca proporcionalmente la cantidad de enfermos, se reduzca la cantidad de muertes, pero sigue produciendo daño. O sea, yo realmente, yo cuando los escucho, sobre todo a los en esta campaña político-partidaria, en donde siguen estando ausentes el tema salud, sigue estando ausente el tema de cómo logramos coexistir con la biodiversidad y el ambiente, porque si no termina siendo tremendamente peligroso.
decía, yo quedo perplejo al ver no solo la falta de interés, la falta de formación, la torpeza. Raúl, eso te iba a Y consultar. ¿Esto crees que tiene que ver porque no tienen interés o en realidad es porque desconocen de la temática y entonces directamente ni la mencionan? mira, yo creo que es una mezcla de todo y esa mezcla termina dando este resultado. Vos pensás, por ejemplo, ayer pasó algo muy trascendente, es Mm, muy pequeñito al lado de lo que se necesita una sociedad. Pero ayer, por ejemplo, se aprobó la ley de etiquetado frontal. sí, Una ley que aparte, ya vigente en otros lugares, ha producido una serie de cambios muy interesantes. Vos pensás que en Argentina, en el intento anterior, hubo sectores importantísimos de legisladores que se oponían, y lo que es más, hay legisladores que votaron en contra o se abstuvieron. sí. Cuando es algo que les protege la salud a sus hijas, a sus hijos y ellos mismos, ojo, pero Ujú, lo protege con algo muy general, es decir, es un aviso pequeño al lado de los otros avisos mucho más completos que ya deberíamos tener a esta altura. ujú, Todo producto debería indicar que tiene, por ejemplo, parte de cultivos transgénicos, parte de claro. organismos genéticamente modificados. Fíjate vos que siguen, por ejemplo, en toda parte de cosméticos, toda la composición química se sigue poniendo en inglés. O sea, eh, Cosa que ni te realmente enteres. esta ley es una cosa muy pequeña, pero fundamental. Pero Ujú, era tan grande la estupidez. Yo escuchaba a legisladores y da vergüenza ajena escuchar los sí, fundamentos de por qué se oponían, por qué no estuvieron, por qué no les gusta, o por qué se sienten tan identificados con los las grandes corporaciones alimenticias. claro. Caramba, se trata de la vida. Entonces, En la cual están involucrados ellos también, ¿no? ¿cómo? Que en la cual están involucrados ellos también, te digo Raúl, ¿no? Pero pareciera que Y, no. y, y su propia familia es tan estúpido esto como no nos olvidemos que muchos de los mismos sectores que no querían que se aprobara esta ley, que afortunadamente ya es ley, lo Ujú, cual demuestra de que por lo menos algunas cosas positivas terminan pasando, mucha de esa gente era la misma gente que ponía palos para todo lo que fuera sistema de inmunización contra el SARS-CoV-2 y sí, sin tener la más mínima idea de lo que hablaba, porque yo realmente los escuchaba, insisto, daba vergüenza ajena. Entonces, caramba, yo creo que esta pandemia, no solo a nivel internacional ha mostrado cosas muy, muy terribles, ujú, sino que está también dejando traslucir una torpeza crónica, porque al no haber una conciencia en quienes gobiernan, en quienes legislan, en quienes están sobre lo que está sucediendo, en realidad le estamos robando posibilidad de supervivencia a nuestras hijas, a nuestros hijos, pero además también a quienes todavía no han nacido. Entonces digo, me parece increíble de torpe, sin ni qué hablar, te digo en el caso de Córdoba, que es la provincia donde yo estoy, sí, donde tenemos un gobernador como Juan Schiaretti que obviamente no, su formación es rudimentaria en estos temas, no entiende de qué se trata, él cree que para solucionar el problema del agua no hay que proteger las cuencas hídricas, sino traer agua del río Paraná haciendo grandes obras o haciendo autovías. Entonces, acá te digo, la situación es realmente increíble. 340.000 hectáreas de bosque nativo quemadas el año pasado, este año más de 60.000, sí. en donde torpemente no quiere pedir el auxilio de otras jurisdicciones hasta que ya la Ujú, cosa es manejable. Entonces, en el caso particular de Córdoba, yo te diría que este es uno de los peores lugares en materia de gestión ambiental. Y cuando vos lo ves al gobernador, y es un gobernador que ha llegado a ser elegido con uno de los niveles de elección más altos en la historia sí. de Córdoba, vos no Ujú. entendés un poco. O sea, caramba, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? ¿Cómo puede ser que este personaje que actúa como emperador cuando es apenas un pequeño administrador a quien se ha elegido y se le paga para administrar, tiene tanta torpeza? Fíjate vos Raúl, que
hay un video que se lo ve a él, Sí. donde dice que estuvo sobrevolando la zona norte de Córdoba, donde se quemaron las 60.000 hectáreas, y él mostraba con un elemento positivo como en lugar del bosque nativo ya se veían todos esos cultivos, todos esos establecimientos. Entonces, te digo, para quienes estamos acá, la situación es incluso verdaderamente dramática de ver la torpeza que tienen estos funcionarios, ¿no? Raúl, ante esta cuestión, digo, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo? Porque como vos bien lo decís, uno no logra dimensionar o entender las actitudes que tienen algunos gobernantes, que puede ser que no sepan de determinados temas, porque no todos sabemos todo, y esa es una realidad, pero sí hay personas que están capacitadas y que dedican su vida entera a determinadas temáticas. ¿Por qué no son convocados o tenidos en cuenta para diseñar políticas realmente serias en algunos temas como estos? Es que en realidad la respuesta es un poco dramática. Eh, Buena parte de los funcionarios, que aparte han trabajado nada más que de funcionarios o sí. legislador, muchos de ellos, porque no han tenido otro desempeño. Mm, Básicamente, si vos ves la agenda en el caso del gobierno de Córdoba, se recibe la mesa de enlace, se defiende a los sectores que extienden la agricultura industrial, hay una visión corporativa. sí. Es decir, ellos están haciendo o favorecen a todos estos sectores, a estos ciertos sectores más poderosos de la sociedad. Y yo creo que no están interesados en consultar ni en tener cerca a personas o instituciones que pongan en peligro su estúpida forma de ver cómo es la realidad o cómo se administra la realidad. O O sea, perjudicar sus intereses, digamos, ¿no? ¿cómo? O perjudicarlos en sus intereses, digo. Exactamente, es que, fíjate vos, yo casi te diría de que los intereses, en el caso de Córdoba, Mm, están, pero totalmente mucho más cerca de los intereses corporativos que los intereses de la gente. O sea, una audiencia pública que se hace sobre la autovía. La autovía fue un capricho del gobernador, la de Punilla, capricho realmente del gobernador Juan Schiaretti. Toma, quiere llevar adelante su capricho. El primer proyecto se lo hunde la gente y dije, no queremos saber nada de su capricho. Él hace unos cambios en el capricho, eh, consigue financiamiento, o sea, consigue fondos para hacerlo, sí. hace las leyes para la expropiación y recién entonces se hace la audiencia pública en donde la mayoría de las personas, pero estoy hablando del 90% para arriba, dicen no queremos la autovía. ¿Sabes cuál fue la decisión de la Secretaría de Ambiente después de haber juntado toda la información, el estudio de impacto ambiental que presenta Camino de la Sierra, que aparte de que es parte del gobierno, Sí, da la licencia ambiental a la obra? O sea, por eso es que no quieren. claro. No quieren inteligencia cerca. Ujú, No, porque es eso, no quieren una inteligencia sensible, popular, cercana a la gente, cercana al ambiente. No. Acá es otro el interés. qué lástima, Raúl, ¿no? Porque en ese camino, digo, terminamos involucrados todos y después recibiendo, o como quien dice, cobrando los malos resultados de estas gestiones o estas políticas que se llevan adelante. Pero totalmente, vos fíjate un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Mauricio Macri, cuando se dio el tema de que China cierra el ingreso a residuos plásticos que venían de distintos países, sobre todo países del primer mundo, Sí. automáticamente empezaron a ver esos países donde colocar su basura de plástico, y uno de los discípulos más rápidos fue Mauricio Macri, donde introdujo modificaciones para que hubiera menos trabas para el ingreso de estos residuos plásticos, que ya la propia Constitución lo estaba obstaculizando. Entonces, esta es la parte que yo digo es muy enervante, y por eso me parece fundamental y subrayar la importancia de la resistencia social, de la lucha,
del estar en las calles, de no dejar espacios vacíos, Ujú. para que esta voz, este rugido ciudadano, rugido de las comunidades indígenas, rugido de quienes saben lo que está pasando, le recuerden al poder gubernamental, pero también le recuerden a la justicia que ellos deben estar cerca de la gente y del ambiente de la gente, Claro. no cerca de las corporaciones. Realmente falta que le pongan al gobierno de Córdoba Sociedad Anónima. Y con eso se completaría ya la grilla, ¿no? Claro, por lo menos sería un poco más transparente. La verdad que es siempre interesante charlar con vos, Raúl, acerca de estos temas. Bueno, seguís trabajando, como siempre, en conferencias, ¿sí? Hay una muy próxima en este mes de octubre. Contanos un poco de qué se trata y quiénes son los que pueden participar de ella. Sí, 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 es la gente que está trabajando en paisajismo y ver cómo se aumenta la resistencia urbana a todas estas situaciones socioambientales. Ujú. Así que tenemos justamente una conferencia este sábado a las 10:30. Yo allí debe haber llegado a ustedes el flyer, así que Sí. si tienen un lugar donde colocarlo, todas las personas que quieran inscribirse con todo gusto, que es abierto, ya es totalmente abierto, ya que es una de las tantas formas, ¿no? De resistencia. Yo te diría que hoy en día una parte importante de la resistencia se está dando a través de las propias redes sociales, ¿no? Ujú. Mucho de las luchas callejeras que obviamente a medida que se vaya controlando un poco la pandemia, en realidad van a seguir multiplicándose, pero yo diría que la protesta callejera, por dar un nombre, la protesta ciudadana, se ha trasladado eficazmente a las redes, ¿no? Entonces, me parece importante incluso todo esto que uno puede dar de lo que uno sabe para que se pueda multiplicar, porque me parece que la clave es darse cuenta de lo que está pasando, y una vez que uno se da cuenta de lo que está pasando y que está en juego la posibilidad de felicidad, de salud, de Ujú. bienestar de estas niñas, de esos niños, y bueno, una vez que uno sabe lo que está pasando, hay que actuar, ¿no? Y Claro. actuar es desde estar en una marcha hasta poner una firma en un petitorio de Avaz o de Change, o de pronto iniciar las propias movidas a través de las redes, ¿no? O sea, lo único que no nos podemos permitir en este momento por lo que está pasando es quedarnos callados y mirar para otro lado. Claro, y además, Raúl, para que también los gobiernos se puedan enterar que la sociedad sabe qué es lo que está pasando, ¿sí? Y que de alguna manera le puede llegar a poner algún tipo de freno a estos intereses personales que tienen muchos de ellos, como vos bien lo mencionaste, y que terminan después perjudicándonos a todos. Claro, pero totalmente. Fíjate vos que de alguna forma eso que ya es como una especie de parte de nuestra casi historia oral Ujú. de la independencia, cuando el pueblo quiere saber de qué se trata. Sí. Eh, bueno, la verdad es que el pueblo sigue queriendo saber de qué se trata, este, pero no solamente quiere saber de qué se trata, el pueblo también quiere recordarles a quienes gobiernan que son apenas menos administradores y que no están puestos allí para que se trata tenga Ujú. que ver únicamente con corporaciones o sus pequeños intereses o quién va a apoyar la campaña próxima, sino que tiene que ver con la salud, el bienestar, el futuro de niñas y niños, el no robarle como se roba descaradamente en este momento a las niñas y niños que todavía no han nacido, es decir, cómo se les roba el futuro al destrozar ambiente. En Córdoba nos queda menos el 2,5% de bosque nativo cerrado. Entonces, este asalto a mano armada y la posibilidad de supervivencia tiene que terminar. Por eso es importante el rugido de la gente, ¿no? Como decía uno de los grandes luchadores en Estados Unidos, Martin Luther King, decía que la gran tragedia de los pueblos contemporáneos
no era solamente el grito de los gobernantes autoritarios, sino también el silencio de la gente buena. Claro. Y yo creo que para controlar a esos rugidos autoritarios hace falta un rugido más fuerte de la gente. O sea, hace falta mucho más compromiso, resistirse, usar las redes, no quedarse callado, para que dejen de robarle futuro a quienes todavía no han nacido, que eso me parece verdaderamente atroz, de todos estos personajes que nos vienen tocando como administradores. Tal cual. Bueno, Raúl, no te robo más tiempo, ¿sí? Como siempre, agradecerte por tu amabilidad, por tu predisposición, por tu claridad también al abordar cada una de estas temáticas con la seriedad y la responsabilidad que te cataloga, por supuesto, y el prestigio que tenés. Y para nosotros es un gusto y un placer siempre poder escucharte. No, gracias a ustedes, porque en realidad, primero que somos todos aprendices, y yo lo que nos une a ustedes en la radio, a nosotros lo que hacemos, es que cada vez más gente sepa las poquitas cosas que uno sabe, para que, y lo cito a Don Atahualpa Yupanqui, una gota de agua con ser poca, con otra se hace aguacero. Yo creo que a medida que se vayan uniendo las voces de personas responsables que saben lo que pasa, nos vamos transformando en una especie de aguacero que no van a poder detener, ¿no? Y el rol de ustedes es absolutamente fundamental. Así que va un enorme abrazo, un seguir cuidándonos y sobre muchas gracias, ¿no es cierto?, por el tiempo y por la paciencia. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo y que sigas bien, Raúl. Bueno, un abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica que teníamos en la mañana con Raúl Montenegro, ¿sí? Biólogo ambientalista y también activista argentino, residiendo actualmente allí en la provincia de Córdoba, charlando con nosotros en esto que es